Bendito sea el nombre del Señor, a todos los que están allá conectados vía internet, y a todos los que están acá sean bendecidos en la casa de Dios, casa de adoración. Emmanuel les da la cordial bienvenida y espero que pasemos un tiempo juntos en la delicia del Señor. Amén. Así que me gustaría que por favor agarre la mano de ese hermano que está a su lado para todos juntos entrar a la presencia del Señor, para que el Señor tome control, para que el Señor envíe y nos sature de su Espíritu Santo y podamos sentir la bendición de Dios. Amén. Agarre la mano de su ser querido, de su familia, de su papá, de su mamá, de su novio, de su novia, de su esposo, de su esposa, de aquel ser que Dios le ha puesto a su lado, y vamos juntos a entrar a la presencia del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Padre bueno y Padre santo, Dios amado, te damos gracias infinitamente, Señor, por esta noche tan maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos juntos en familia, en comunión contigo, Señor. Dios, te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu Santo sea tocándonos a cada uno de nosotros. Padre, no permitas que regresemos a nuestros hogares, a nuestras casas, cabizbajos, tristes, melancólicos, con problemas, con dificultades, angustiados, cargados. Pero Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestros problemas, te entregamos aquellas cosas, nuestras preocupaciones, te las entregamos, sabiendo, Señor, que tu palabra es la verdad. Y tu palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, en este momento queremos descansar en tus manos, queremos reposar, queremos deleitarnos en tu presencia, queremos que nuestra alma se llene de tu paz, Señor, que nuestro corazón palpite por ti, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre, y que nosotros, Señor, seamos verdaderos discípulos, cada uno de nosotros. Permíteme, Señor, que estas palabras, Señor, que saldrán de mi boca, Señor, que sean palabras tuyas, Señor, que sean palabras ungidas, que sean palabras saturadas, llenas, condimentadas de la sal, del aceite, de tu Espíritu Santo, Señor. Y declaro que tu palabra nunca regresará vacía, sino que ella hará para aquello que tú lo has enviado. Y la iglesia dice: amén y amén. Bendiciones, amén. Me gustaría que por favor me acompañaran en el Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer la palabra del Señor, San Marcos, capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Amén. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 8, versículo 27. ¿Ok? Pongámonos de pie para leer la bendita palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. San Marcos. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en reverencia, en sujeción, en humildad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Palabra de Dios. Puede sentarse. Puede sentarse, porque vamos en esta noche a hablar sobre un tema muy básico, pero que es de suma relevancia, de mucha importancia para todos nosotros los que nos llamamos, ¿verdad?, ser creyentes, cristianos e hijos de Dios. Entonces, el título le he puesto: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo se llama el título del mensaje?
¿quién es Jesús para ti? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta pero tiene mucha profundidad. Y vamos a analizarla por la Escritura. Dice la palabra de Dios que Jesús iba con sus discípulos camino a Cesarea de Filipos, y Jesús les preguntó a sus discípulos, estamos hablando de sus discípulos, a sus 12 discípulos, a sus discípulos más cercanos. Jesús tenía muchos discípulos, pero consagrado, ¿verdad? Los que él había santificado para el ministerio, para seguirlo a él, eran 12. Pero sucede que él a los 12 discípulos les hace una pregunta, les dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y era una pregunta muy, por así decirlo, muy profunda, porque mucha gente de afuera y de adentro tienen muchos conceptos, quizás sean erróneos, equivocados, o quizás sean conceptos correctos. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestro concepto acerca de Jesús. Y Jesús primero inicia diciéndoles a ellos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y entonces dice uno de los discípulos, bueno, por ahí andan diciendo que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué él dice, ahí dice la gente que tú eres Juan el Bautista? Porque acuérdense que para este entonces ya Juan el Bautista ya había sido decapitado. Juan el Bautista ya no estaba en el ministerio. Él ya había muerto. Entonces había gente que lo confundía con Juan el Bautista. Porque recuerde que antes de Jesús, Juan el Bautista tenía el ministerio de bautizar. ¿Se acuerdan que él bautizaba, verdad? Pero él dijo, el que viene, yo no soy digno ni de desatarle ni de sus sandalias, porque él es más grande que yo. ¿Me está entendiendo? Entonces, Juan el Bautista dijo, yo estoy bautizando con agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Imagínense el poder como Dios nos ha bautizado a cada uno de nosotros, con Espíritu Santo y con fuego. Así que cada vez que usted piense con qué usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios y con fuego del cielo. Amén. Su bautismo no es cualquier bautismo. Usted ha sido bautizado en el Señor. Entonces, mucha gente confundía a Jesús y creían que él era Juan el Bautista. Pero también había otro tipo de personas que decían, no, tú eres Elías. Porque acuérdense que Elías, si usted hace recuerdo de la escritura, Elías no murió. Elías fue, ¿verdad?, llevado en un carro de fuego al cielo. O sea que el profeta Elías, el profeta de los milagros, el profeta más grande que ha tenido Israel, se llama Elías. Cuando la gente de Israel oye del profeta Elías, ¿sabe qué ellos piensan? Es el profeta de los milagros. Es el profeta del fuego. ¿Me está entendiendo? Elías fue por medio de la oración que él hizo descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Ante los Baales, y él les ganó a ese montón de gente que estaba haciendo sacrificios falsos a dioses falsos, y él le dijeron, pues haz descender fuego del cielo, y Elías dijo, está bien, pero ustedes traten ustedes primero y después yo lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Y Elías dijo, ¿sabe qué? En la leña, échenle agua. O sea, físicamente era imposible que la leña con agua agarrase fuego. Era imposible. Pero Elías quería demostrarles que Dios era Dios de los imposibles, que Dios era Dios de los milagros. Y en medio de ese montón de agua, que cuando le brotaron agua a la leña, con toda agua y con todo, cuando Elías oró, él hizo descender del cielo fuego y consumió la leña y el holocausto que había ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces, Elías en el Antiguo Testamento, si usted no lo sabe, es considerado el profeta de fuego.
el profeta de milagros. El profeta más grande que ha habido para Israel ha sido el profeta Elías. Pero, ¿por qué lo confundían a él con Elías? Porque Jesús, cuando él ministraba, cuando él predicaba, hacía milagros, prodigios, maravillas. Jesús en ese tiempo era un maestro rabino, pero con poder de Dios. O sea, Jesús tenía el poder del Espíritu Santo de parte de Dios. Y por eso Jesús era un profeta en ese momento de fuego. El maestro, por él le decían rabí. Rabí quiere decir maestro, maestro, rabí, rabí. Entonces Jesús en ese momento era considerado un rabí o un profeta de fuego, de poder, de unción. No había nadie que le podría decir a Jesús, Jesús, tú no me sanaste. Todo aquel que venía a Jesús y le pedía sanidad, Jesús le daba sanidad. Jesús resucitaba muertos. ¿Sabía usted eso? Jesús hizo grandes prodigios, maravillas. Jesús alimentó a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y de los niños, con 3 pececillos y 2 panes. Imagínense, el poder de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la gente decía, por eso es que la gente lo confundía con ¿quién? Con Elías. Hay gente, maestro, hay gente que dice que tú eres Elías. Porque para el pueblo de Israel, Elías va a regresar. Es más, Elías sí va a regresar. Pero esa es otra enseñanza que un día le voy a dar, que se llama los 2 testigos fieles. ¿Me está entendiendo? Elías es uno de ellos. Elías es uno de ellos. ¿Ok? Y el otro, pues ahí lo vamos a estudiar. Lo voy a dejar así para que usted esté ahí. Bueno, ahí vamos a ver entonces. ¿Okay? Pero Jesús era reconocido por la gente de afuera como Elías, el profeta de fuego. Si usted sigue leyendo, ¿verdad? Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Sabe por qué ellos decían algunos de los profetas? Porque para el pueblo de Israel era muy importante que Dios siempre levantara un profeta. Y el profeta era el hombre que Dios usaba para hablarle al pueblo. Y la gente reconocía que cuando Jesús hablaba como un profeta. Jesús hablaba con poder y autoridad. Jesús hablaba de parte de Dios. La gente quedaba impactada cuando oían los sermones de Jesús. Cuando oían la palabra de Jesús, la gente decía, ¿y quién es este que tiene tanta autoridad en su palabra? ¿Y quién es este que tiene tanto conocimiento? ¿Y quién es este que tiene tanta sabiduría? ¿Y quién es este joven de 30 años que está impactando al mundo entero? ¿Sabe qué? Era el Hijo de Dios. Era Jesús. El que Jesús había enviado a este mundo. Entonces había gente de afuera que comparaba a Jesús como un profeta. Y les digo algo, no estaban equivocados. Todo aquel que habla de parte de Dios es un profeta. ¿Sabe usted? Cuando usted habla de parte de Dios, Dios lo está usando usted como un profeta, aquel que está llevando la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y Jesús sí era un profeta. Es más, le voy a decir algo. Jesús cumplió con todos los ministerios que antes habían. Jesús era directamente el linaje de David. Por lo tanto, Jesús sí era rey. A Jesús sí le correspondía el reino de Israel. Legalmente. Nadie se lo podía quitar. Jesús cumplió el trabajo de sacerdote. Porque Jesús era el puente entre los hombres y Dios. Y Jesús sí cumplió ese ministerio de sacerdote. ¿Ok? De rey, sacerdote y profeta. ¿Y profeta por qué? Porque él decía todo lo que el Padre le daba, él lo decía. Decía Jesús, las palabras que yo os hablo no son mis palabras, sino son palabras que mi Padre dice que yo hable. Son las palabras que Dios le daba a él para que él hablase. Las cosas que yo hago no las hago por mí, sino para glorificar a mi Padre. Y todo lo que Dios y Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo sujeto, ¿verdad? Sujeto a Dios. Jesús nunca hizo nada que estuviera fuera de la voluntad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando él entró al Getsemaní? Y él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía el precio que él tenía que pagar por nuestra salvación. Jesús sabía que él tenía que recibir todo el pecado de todo el mundo. Y Jesús sabía que eso era doloroso.
Y Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa del sufrimiento, la copa del pecado. Mas, sin embargo, dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino, Padre, tu voluntad. O sea que todo lo que hizo Jesús lo hizo de acorde a la voluntad de Dios Padre. Nada hizo Jesús fuera de la voluntad de Dios. Y siendo Jesús, y siendo Dios, por así decirlo, amén. Entonces Jesús también era considerado profeta. Y ahora aquí viene el mensaje, agárrense. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer. Nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿quién es Jesús para ti? Porque posiblemente tengas un concepto equivocado de Jesús. Porque posiblemente estés creyendo en este momento en un Jesús histórico. Posiblemente pueda haber que algunos de aquí crean en un Jesús de fábulas. O posiblemente creamos en un Jesús que nos han contado por ahí. Y Jesús los confronta a sus discípulos. Y les voy a decir algo. Cuando Jesús confronta a sus discípulos, usted sabe que los discípulos ya tenían 3 años de andar con Cristo. O sea, los discípulos ya tenían un tiempo de entrenamiento, de convivencia, de conocimiento, de sabiduría. Ellos habían visto con sus ojos las cosas que Jesús había hecho. Ellos habían presenciado cuando Él levantó a Lázaro de entre los muertos. Ellos presenciaron cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos presenciaron cuando Jesús entraba a una aldea y todo el enfermo, todos eran sanos, dice la palabra de Dios. Ellos presenciaron los mensajes poderosos de Jesús, el sermón del monte. Ellos estaban ahí. Ellos habían presenciado el poder de Dios. Ellos habían visto cómo Jesús había caminado en medio del mar. Ellos habían visto cómo Jesús había calmado las mareas, los vientos. Y ellos se preguntaron, ¿pero quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? La naturaleza se sujeta a él. Pero Jesús sabía que él tenía que hacer esa pregunta. Y esta pregunta es muy necesaria entre nosotros como iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una mitología? ¿Es una fábula? ¿Es un cuento? ¿Jesús es ese hacedor de milagros como muchos dicen por allá? ¿O Jesús simplemente es un profeta? ¿O Jesús fue un maestro lleno de sabiduría? ¿O tú crees en Jesús porque tu padre y tu madre te traen a la iglesia? ¿O tú crees en Jesús porque algún día tú le clamaste y Él te respondió? ¿O tú crees en Jesús porque realmente te has allegado a la vida de Jesús y has permitido que Jesús more en tu corazón? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús será el Jesús de mi abuela? ¿Quizás el Jesús de mis padres? ¿Quizás será el Jesús que he visto por la televisión? ¿Sabes algo? Dios quiere que tú lo conozcas personalmente. Dios quiere que tú le sigas verdaderamente. Dios quiere conquistar tu corazón. Dios quiere ser tu Señor y tu Salvador. Dios quiere morar en tu vida. Dios quiere que esta palabra y los evangelios que aparecen aquí y donde aparece Jesús en escena, que tú tengas el conocimiento pleno y que, instruido por el Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo, que estas palabras sean una realidad para cada uno de nosotros. Que tú te des cuenta que aquel hombre que un día dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, que esas son palabras verdaderas.
que ese es el verdadero camino, que no hay otra verdad, que no hay otro camino, que no hay otra forma de llegar al Padre, que es Jesús. Jesús es el puente. Jesús es nuestro puente aquí en la tierra para irnos para el cielo. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Dios. Jesús es quien dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Sabes algo? Es maravilloso que nos demos cuenta de las cosas que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Y yo te aseguro de algo, que cuando tú te des cuenta de ciertas verdades, tú vas a decir, oh, ahora verdaderamente yo sé quién es Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en 1 Corintios 1:30, vamos a 1 Corintios, que queda unos libros más adelante, donde usted está, un poquito más adelante, después de Romanos. Corintios capítulo 1, 1 Corintios, sí, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30. ¿Estamos ahí? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Miren lo que ha hecho Jesús por nosotros. Esta es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no miente. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. Amén. El cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, cuando nosotros estamos en Jesús, ¿tenemos qué? Sabiduría. Usted es una persona sabia. Usted no es cualquier tontito, no. Usted es sabio. Cuando usted le sirve a Dios y usted cree en Jesús y usted le ha dado su vida a Dios, usted se convierte en una persona sabia, sensata a los ojos de Dios. Una persona que niega a Jesús y que le da las espaldas a Jesús son personas necias, soberbias, no son inteligentes. ¿Por qué no son inteligentes? Porque no están sembrando su corazón y su vida en el Creador, en aquel que nos hizo y nos formó, que se llama Jesús. Y cuando nosotros estamos en Jesús, el simple hecho de que nosotros estar en Jesús, creer en Jesús, a los ojos para Dios, ya nosotros somos sabios. Dígale a la persona que está a tu lado, tú eres un sabio, porque tú estás en Jesús. Eso te hace ser sabio. Eso te hace ser sabio, te hace ser inteligente, porque tú estás en Jesús, porque tu vida la tienes depositada en Jesús, porque tú eres un seguidor de Cristo, porque tú eres aquel que amas a Cristo, y por eso tú eres sabio. La sabiduría de Dios está en tu corazón. ¿Me está entendiendo? Aparte de eso, tenemos justificación. ¿Qué es la palabra justificación? Justificación es que el Señor nos justifica de todas nuestras malas acciones. Nosotros delante de Él, porque estamos en Jesús, somos justificados. Porque Cristo, siendo justo, se hizo injusto. Para que nosotros, siendo injustos, seamos justos a los ojos de Dios. Ahora yo te voy a decir algo. Lo que Dios te está diciendo aquí es la verdad. Esta no es la palabra de un hombre. Esta es la palabra de Dios. Y Dios a ti te ve como sabio. Dios te ve sabio y Dios te ve justificado a los ojos del Padre. Si tú estás en Jesús, tú eres una persona justificada. O sea, tú ya no vas a ser enjuiciado por tus pecados del pasado. Tú ya has sido perdonado. Si tú te presentas ante el juez, ¿verdad? Ante un juez y el juez te declara a ti inocente,
Quiere decir que la ley no te puede echar mano porque tú eres justificado por el juez. El juez de nosotros se llama ¿quién? Jesús. Y Jesús nos ha justificado. ¿Por qué? Porque hemos recibido la justicia divina de Jesús. Y por cuanto la justicia de Jesús está en nosotros, todos nosotros hemos sido justificados para el ojo de Dios. ¿Qué es más importante? ¿El ojo de Dios o el ojo del hombre? El ojo de Dios. A mí me interesa más lo que Dios diga de mí, lo que Dios opine de mí, lo que Dios tiene para mí. Y para mí eso es de suma importancia. Lo que la Biblia dice, yo lo creo. Y la Biblia dice que somos sabios y que hemos sido justificados. No te sientas culpable por el pasado. No te sigas atormentando por los errores del pasado. No sigas dándote latigazos en tu cuerpo por los pecados, porque Cristo te ha perdonado y Cristo nos ha justificado. ¿Me están entendiendo? Somos justificados por el Señor. Mire, eso es maravilloso saberlo. No podemos andar en una mente condenada. No podemos andar cabizbajos. No podemos andar viviendo de los fracasos del pasado. No podemos estar viviendo de las cosas, ¿verdad?, que hicimos mal en el pasado. Si tú has declarado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, has declarado la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, de toda maldad, y si tú has nacido de nuevo, si tú le has dado tu vida a Cristo, desde ese momento Dios te ha declarado justificado. La justicia de Dios está sobre nosotros. Y eso es bonito saberlo. Y el diablo no quiere que el pueblo de Dios entienda algo. La justificación. Hemos sido justificados, hemos sido rociados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Cristo pagó nuestro precio, nuestro pecado, el pecado que nosotros tendríamos que haber pagado, ya Cristo lo pagó por nosotros. Porque Él se entregó por amor a nosotros. Y por esa preciosa sangre, esa sangre maravillosa, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Dale un fuerte aplauso al Señor si me estás entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también hemos sido santificados. Aparte de ser justificados, hemos sido santificados. Ahora, ¿sabe qué es la palabra santificados? La palabra santo viene de santificación, santo, santificación. Quiere decir que todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano, ¿verdad? Si estamos en el Señor, ¿qué hemos sido? Santificados. ¿Y qué es santificación? Santificación es que Dios, su preciosa sangre, ¿verdad?, y nos ha apartado del mundo para el servicio de Dios. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Dios nos ha santificado, Dios nos ha separado del mundo y nos ha hecho, ¿verdad?, instrumentos en sus manos. Y para hacer eso, Dios tiene que santificarnos a cada uno. Usted sabe, la forma de santificación en el Antiguo Testamento, así sea los vasos, los utensilios, lo que ellos usaban en el templo, para ellos poder, ¿verdad?, ofrecer sacrificios, los santificaban. ¿Y ustedes saben cómo santificaban? Los santificaban rociando sangre de machos cabríos y de becerros. Y los sacrificaban y la sangre era derramada sobre los vasos de expiación y sobre todas aquellas cosas que se iban a usar en el templo de Dios. ¿Sabe por qué los santificaban? Porque tenían que estar puras para el servicio de Dios. Pues así mismo hace Dios con todos nosotros. Dios, ¿verdad?, nos saca del mundo, ¿verdad? Dios nos limpia como este vaso, ¿verdad? Nos limpia y pone su espíritu sobre nosotros, nos santifica para que nosotros podamos servir a Dios, usar vasos sucios. Por eso cuando Dios llama a alguien a la iglesia o al ministerio, Dios lo tiene que santificar, purificar, para que él le pueda servir a Dios. Porque Dios es santo y como Dios es santo, la gente que sirve a Dios en lo que pueda tiene que servirle a Dios en santidad, ¿me entiendes? Pero para los ojos de Dios, desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, ya Dios nos ha santificado. ¿Cómo nos ha santificado Dios? Con la preciosa sangre de su Hijo. Cada uno de nosotros ha sido rociado con esa maravillosa sangre de Cristo.
Desde el momento es como que Dios estuviera lavando el vaso de nosotros, que somos nosotros vasos, nos limpia, nos lava, nos separa y nos aparta para el uso de Él. Eso es todo lo que Dios hace. Dios nos separa y nos aparta para Él. Y Dios es celoso con su pueblo. Dios a usted lo cela con un celo maravilloso. Dios lo ama. Y Dios quiere siempre estarlo santificando y purificando su vida. Amén. Y por eso la palabra de Dios viene a nuestras vidas para purificarnos, para quitarnos estas cosas de la cabeza que tenemos muchas veces equivocadas y para que nosotros renovemos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante venir a la iglesia. Es muy importante porque ahí es el lugar donde Dios empieza a rociarnos y a santificarnos y a purificarnos para su servicio, para su menester. Amén. Usted, Dios lo sacó del mundo, Dios lo sacó de las tinieblas, Dios lo sacó del pecado, de la inmundicia, lo sacó y lo traspasó a un mundo maravilloso, a un mundo de luz, al reino de su Hijo amado. Y cada uno de nosotros pertenecemos, ¿verdad?, al reino de Dios. Usted ya no le pertenece a las tinieblas. Usted ya no tiene por qué estar viviendo en temores, en miedos. Usted no tiene por qué estar temblando. Usted tiene que manejarse como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Usted tiene que tener la seguridad de que Dios está con usted. Que donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Que Dios nunca lo va a dejar y que Dios nunca lo va a desamparar. Así se encuentre donde se encuentre y esté donde esté, Dios está con usted. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y nos ha dado redención. La palabra redención viene de redimir, viene de comprar. Él nos ha comprado a todos nosotros, no con un precio. Si no sabe cuál es el precio que Dios dio por nuestra vida, su preciosa sangre. Un sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Y cuando usted acepta a Jesucristo y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sabe que se convierte nuestro Señor Jesucristo en nuestro Redentor? Él es nuestro comprador. Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Y ¿sabes algo? El precio es muy alto. El precio que Cristo pagó no fue cualquier precio. Ojalá hubiera sido oro y plata, pero no fue oro y plata. ¿Sabe cuál fue? El precio de su vida. El precio de su sangre, el precio de su sacrificio, y nosotros lo aceptamos, y por cuanto nosotros aceptamos, hacemos que el Señor sea nuestro Redentor, y tenemos eterna redención. Nuestra redención, nuestra compra es por toda la eternidad, por toda nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda es la palabra del Señor. Mire lo que dice en 1 de Pedro 1:18. Primera de Pedro. Vaya unas paginitas más hacia adelante. Pastor, pero es que usted lee mucha palabra. ¿Sabes algo? En la iglesia del Señor se tiene que leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:8. Sí, Primera de Pedro. Asegúrese que tenga Pedro en su Biblia. Primera de Pedro. Gloria a Dios, está más rápido que el pastor. Santo Dios. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todos nosotros vivíamos de una forma vana, vacía. Vivíamos en pecado y maldad. Hacíamos cosas feas. ¿Verdad que sí? Porque éramos esclavos al pecado. Aunque nosotros no queríamos hacer ciertas cosas, las hacíamos. ¿Sabe por qué? Porque no podíamos controlaba. Y por eso nosotros hicimos tantas cosas y nos equivocamos muchas veces. Y ofendimos a nuestros padres, a nuestras madres, y les quebramos el corazón e hicimos cosas horrendas. ¿Sabe por qué? Porque éramos esclavos al pecado. Teníamos una forma de vida vana, ¿ok? Vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros, ¿qué? Padres. Cuando se está hablando, la cual recibiste de vuestros padres, ¿sabe a qué se está refiriendo? A Adán y a Eva, los primeros seres creados por Dios. Desde que Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, ¿verdad que sí?
Pero ustedes ya saben la historia, ¿verdad? La historia que cayeron en tentación y desde ese momento fueron sacados del paraíso y de ese momento se convirtieron en pecadores. Y el virus del pecado, desde ese momento, el virus del pecado ha sido un virus que siempre ha estado con el ser humano. El ser humano, escúchenme lo que voy a decir, el ser humano es pecador por nacimiento. A usted no se le enseña a pecar. A usted no le enseña a hacer lo malo, ¿verdad que no? A usted se le tiene que enseñar a hacer lo bueno. A nuestros niños hay que corregirlos, ¿sabe por qué? Porque hacen cositas malas y hay que corregirlos, ¿verdad que sí? Porque hay que enseñarles a hacer lo bueno. O sea que eso ya viene por naturaleza, por esencia, el pecado. Y este pecado lo recibimos de nuestros padres, por así decirlo. No con cosas corruptibles, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa de Cristo es la que nos ha libertado y nos hace vivir en justificación, santificación y redención. ¿Me está entendiendo? Por esa preciosa sangre, Cristo pagó un precio y el precio de Cristo fue un precio de sangre. El precio de su sacrificio en la cruz del Calvario, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Todo sacrificio que se hacía en el templo en aquel entonces, el corderito no podía tener un defecto, no tenía que tener un huesito quebrado, no tenía que estar enfermo. El corderito y el sacrificio que se ofrecía tenía que ser un corderito perfecto, porque se ofrecía para Dios, ¿verdad? Y la sangre era rociada para santificar a aquellos que eran llamados para el servicio de Dios. Pues este corderito es el corderito y se llama Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado por cada uno de nosotros. Y ¿sabes algo? Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía un hueso quebrantado. Jesús no tenía defecto. Jesús era puro. Jesús era santo. Jesús era lo más precioso que descendió del cielo. Y era el Cordero que cumplía con todos los requerimientos que según la ley se pedía. No podía sacrificarse un corderito con defecto. Si Jesús hubiera tenido pecado, Jesús no hubiera sido válido a los ojos de Dios como corderito para nosotros. Pero como Jesús dice la palabra, no cometió pecado, no hizo injusticia, no pecó, no falló, siempre hizo lo correcto, siempre hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. ¿Sabe qué? Jesús fue el Cordero perfecto. ¿Y por qué Jesús muere a los 30 y no murió a los 50, 60 años? Porque a los 30 años, considerado en la ley judía o en la ley mosaica, era considerado donde el hombre tenía facultad plena de conocimiento, sabiduría, y es considerado un hombre joven. A los 30 años, usted todavía, si usted tiene menos de 30 años, usted es un niño. Pero si usted tiene 30 años, a esa edad supuestamente usted ya sabe usted ya sabe tomar sus decisiones. Usted ya no puede ser engañado. Usted ya no puede ser burlado, porque usted ya tiene conocimiento de sus actos y de sus acciones. Y por eso Jesús fue entregado a los 30 años, porque Jesús estaba lleno de vida. Jesús en ese momento tenía toda la sabiduría, tenía toda la fuerza, tenía toda la perfección. Y Jesús cumplía como el corderito inmolado, el cordero perfecto. ¿Cuántos de ustedes se habrían preguntado, pero por qué Jesús duró tan poco? ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, por qué Él no duró a los 60 años, 70, 80, 90 años? Y su ministerio hubiera sido más grande y Él hubiera abarcado más gente. No, porque Él tenía que morir como un corderito al año. Tenía que estar joven, tenía que estar en su plenitud, tenía que estar lleno de vida, tenía que estar santo. Y Jesús a los 30 años es cuando, a los 33 años, es llamado a cumplir con ese sacrificio, ¿verdad? Digo a los 30 años porque a los 30 años es cuando Jesús empezó su ministerio.
A los 30 años cuando Jesús aparece y es bautizado en el río del Jordán. A los 30 años cuando Él comienza a hacer sus milagros, las maravillas y las proezas. Desde los 3 años, son pocos años, son 3 años y medio de ministerio. Pero déjame decirle algo, en 3 años y medio Jesús ha conquistado el mundo entero. En 3 años y medio Jesús levantó a su iglesia. En 3 años y medio Jesús levantó a sus discípulos. En 3 años y medio Jesús mostró la luz a este mundo. En 3 años y medio Jesús dijo la palabra que el Padre dijese que Él dijera. En 3 años era más que suficiente para él poder ejercer su ministerio. Fue un ministerio corto de 3 años y medio, pero hasta ahora la iglesia sigue en su ministerio. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesús ya tenía un día. Jesús ya tenía un calendario para Él venir a entregar su vida por cada uno de nosotros. No fue antes, no fue ni muy temprano y no fue muy tarde. Fue en el momento preciso cuando Dios dijo, Jesús es el tiempo. Y Jesús vino e hizo lo que hizo por amor a todos nosotros. Esa redención es maravillosa, ese sacrificio es maravilloso. ¿Sabes algo? Jesús lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Y sabiendo todas estas cosas que les he explicado, ahora sí tiene conocimiento. ¿Por qué sirves a Cristo? Amén. Ahora sí podemos responder. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y esta pregunta se les hace ahora a Jesús a ustedes. Teniendo ese conocimiento pleno de Dios, ¿quiénes creen ustedes en su vida que es Jesús para ustedes? Jesús en nuestra vida tiene que ser el todo. Jesús en nuestra vida tiene que ser nuestro Salvador. Jesús en nuestra vida tiene que ser nuestro Redentor. Jesús en nuestra vida es aquel que nos santifica, nos purifica, nos santifica, nos acerca al Padre y tenemos comunión con el Padre. La sangre de Cristo que fue invertida por cada uno de nosotros. Usted no es más bonito porque es bonito. ¿Sabe qué lo hace ser bonito? Es la sangre de Cristo. Amén. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Es el Espíritu que Dios ha puesto. Nos da alegría, nos da gozo. Es lindo y es maravilloso saber quién es Jesús para cada uno de nosotros. Ay, pastor, ¿por qué en la iglesia siempre se habla de Jesús? ¿Por qué siempre tenemos que hablar de Jesús? Porque es en Jesús quien está y quien habita en nuestra vida. Amén. Mire lo que dice, con esta termino Hebreos 12:2 y con esto termino. Aleluya. ¿Cuánto le está gustando la palabra del Señor? Mire dónde usted tiene que poner su mirada. Dónde usted tiene que poner su esperanza, sus ojos, su ilusión. Mire lo que Dios le dice y nos dice a todos nosotros. ¿Dónde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada? Nuestro centro de atención. ¿Quién tiene que ser nuestro héroe? Mi héroe no es Superman. Mi héroe no es Batman. No es el Hombre Araña. No es X-Men. Mi héroe se llama Jesús. Y no hay otro héroe más grande que Jesús y no lo habrá jamás. Mire Hebreos 12:2. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Puesto los ojos, ¿en quién? ¿En la religión? ¿En el nombre de la iglesia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu fe tiene que estar depositada, anclada en Jesús. ¿Verdad? Es en el Señor Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él, está hablando aquí de la cruz, sufrió la cruz. ¿Por qué él sufrió la cruz?
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros no tenemos una cruz con Cristo crucificado. ¿Sabe qué? Porque ese Cristo no está crucificado. El Cristo que tú y yo servimos, ¿sabe dónde está sentado en este momento? A la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios. ¿Y sabe cómo está ese Cristo que nosotros servimos? Lleno de poder, autoridad y dominio. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como cuerpo seguimos el ministerio de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ponga su mirada. Todos los mensajes y todas las predicaciones tienen que ser cristocéntricas. No es de fábulas de hombre, no es de cuentos, no es de chistes, no es un festival de risas. La iglesia es el lugar donde se entrona a Jesús. Y es el lugar donde se predica de Jesús. Y se le enseña a los miembros de la iglesia quién es Jesús. Y porque tú conoces quién es Jesús, tú vas a tener un camino victorioso en el Señor. ¿Quién es Jesús en tu vida? Jesús en nuestra vida es nuestro Rey, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Es aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y es aquel que dijo, me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Jesús ya tiene un lugar preparado para ti y para mí, para su iglesia. Todo lo que el Señor quiere es que le seamos fieles y que le sigamos al Señor de corazón. Y que no haya nada ni nadie que te haga retroceder ni tirar la toalla. Nosotros no somos de los que vamos hacia atrás. Nosotros somos de los que caminamos hacia adelante. Vamos a tener luchas. Vamos a tener pruebas. Vamos quizás a pasar por enfermedad. Vamos quizás en algunas veces, ocasiones, verá, pasar por un poquito de opresión. Pero ¿sabes algo? Sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar y que con Dios vamos a salir adelante y que con Dios no vamos a perder. Usted no está perdido. Para Dios, escúcheme lo que quiero decir, para Dios, usted es un hombre sabio. Usted ha sido santificado, usted ha sido purificado y usted tiene eterna redención. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y yo espero que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón y que usted siempre siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.